Bienvenidos a La Economía, los saluda Rosa Casals. Un día más hablamos de los efectos de la guerra en Oriente Medio. Además del encarecimiento del petróleo, la escalada del conflicto en Irán está empezando a impactar en el precio de los alimentos. De la región del Golfo procede una parte relevante del comercio mundial de fertilizantes, por lo que cualquier interrupción del suministro eleva los costos de producción agrícola con efectos especialmente graves en los países más pobres y dependientes de las importaciones. Por el estrecho de Hormuz, prácticamente ahora bloqueado, transita cerca de una quinta parte del comercio global de energía y una proporción significativa de fertilizantes clave para la producción de alimentos. El cierre de esta ruta, junto con la paralización de plantas de amoníaco y urea en Irán, han reducido significativamente la oferta global. Y esta situación amenaza la seguridad alimentaria mundial. Tenemos la oportunidad de conversar sobre este asunto con Diego de la Puente, ingeniero agrónomo, socio de Novitas. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cómo está afectando la interrupción de las exportaciones desde el Golfo los precios internacionales de fertilizantes? Bueno, básicamente es un tema muy importante porque, digamos, los fertilizantes dependen del gas, mucho los fertilizantes nitrogenados, básicamente la urea, con lo cual esta suba en el precio del petróleo está afectando a la suba de los precios de los fertilizantes nitrogenados, particularmente a este último que les comentaba, con subas, por ejemplo, en América Latina, particularmente en Argentina, de $200, pero entiendo que esta suba se está dando a nivel global, lo cual puede afectar seriamente la disponibilidad y el uso de estos fertilizantes hacia futuro. $200 la tonelada, me imagino. Diego, la ONU advierte que decenas de millones de personas adicionales se enfrentarán a la hambruna si la guerra en Oriente Medio prosigue hasta junio. ¿De qué manera el aumento de los precios de los fertilizantes se transmiten a los precios de los alimentos? Bueno, básicamente porque, digamos, si suben los precios de los fertilizantes, suben los costos de producción para los productores alrededor del mundo, y esto impacta directamente en la decisión de los productores a sembrar con más tecnología. Entonces, generalmente lo que termina ocurriendo es que si usan menos fertilizantes, la producción puede llegar a caer, y por supuesto en un contexto en donde ya los números para los productores alrededor del mundo son muy finitos y realmente los márgenes son negativos, esta suba de costos claramente puede impactar en decisiones o de no ampliar la frontera agrícola, digamos, que se achiquen los lugares donde se siembra, y por supuesto que se use menos tecnología. Hablemos de América Latina. ¿Qué países de la región son más dependientes de los fertilizantes y, por tanto, más afectados en esta situación? Yo te diría que todos, básicamente los dos más importantes, que son Brasil y Argentina, que son el primer exportador y el tercer exportador mundial de granos, con lo cual ya estamos viendo que en Brasil hay problemas, con muchos casos de quebrantos en productores agropecuarios que han invertido mucho y que los últimos años no le ha ido tan bien. En Argentina, que estamos en un sistema nuevo, en donde, digamos, ya el negocio financiero dejó de ser el negocio de los productores agropecuarios, hoy hay que ser mucho más eficiente, y una suba de costos, sin lugar a dudas, va a impactar en las decisiones. Por ejemplo, sembrar más soja, que es más barato, y sembrar menos maíz, que es un cultivo mucho más caro. Diego, ¿hay alternativa a los fertilizantes que se exportan desde el Golfo? O sea, ¿hay algún tipo de iniciativas para aumentar, por ejemplo, la producción local de fertilizantes en América Latina? Bueno, en el caso de Argentina particularmente, con lo que es Vaca Muerta y el desarrollo que está teniendo en términos energéticos, por supuesto que sí. Hemos exportado gas esta semana a la India como consecuencia del conflicto que hay en el Estrecho de Hormuz, y ese gas se podría utilizar para producir más fertilizantes nitrogenados, pero no lo veo eso en una situación de corto plazo. O sea, en esta situación, en esta coyuntura que estamos viendo, que depende si es una coyuntura o es más estructural, yo creo que en el corto plazo esa situación no va a calmar el actual conflicto bélico que estamos siendo parte, ¿no? Diego de la Puente, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista sobre esta preocupante situación. Saludos. Gracias a vos, Rosa. Los países productores de commodities en América Latina, como la soja o el trigo, enfrentan crecientes presiones. El alza del precio del diésel y los fertilizantes supera al de los granos, reduciendo márgenes y generando preocupación en el sector. Esa inquietud quedó reflejada en Expoagro, una de las principales ferias agrícolas de Argentina. Agricultores argentinos en la feria Expoagro en San Nicolás. La previsión de una cosecha récord y mejores precios alimentan el optimismo. Pero la guerra de Irán ha encarecido 10 veces más el petróleo que sus cultivos. Esto acota el margen de ganancia en los exportadores de granos, no solo en Argentina.
Ya se está viendo reflejado en los fertilizantes, por ejemplo, que ya están aumentando mucho. Y el combustible también puede ser un factor determinante en esto. Todo lo que sea incremento de costo, porque va a ir a precio. Es preocupante porque no sé si va a ir de la mano con la producción, con los valores de la producción. La falta de provisión de ciertos cereales y demás a nosotros nos puede compensar. Expertos consideran que el sector no podrá compensar la subida del precio del petróleo, sobre todo la de fertilizante. Irán es el tercer exportador mundial de urea, Qatar el segundo, Omán el quinto, Arabia Saudita el sexto. Entonces, la zona de conflicto es de las principales zonas exportadoras de fertilizantes. Brasil, México y Colombia, países exportadores de petróleo, prevén más ingresos. También Argentina con su área de fracking Vaca Muerta, pero hay riesgo de inflación local. Este aumento del precio de los combustibles llega, digamos, en ese sentido, en un mal momento que va a presionar la inflación hacia arriba porque los combustibles terminan afectando gran parte de las estructuras de costos de todas las cadenas productivas. Rogelio Frigerio, economista y gobernador de una de las principales provincias agrícolas de Argentina, Entre Ríos, intenta ser optimista. Espero que dure muy poco la guerra y circunstancial o coyunturalmente, en general, es un incremento del precio de los commodities, ¿no? Y en eso la Argentina obviamente tiene una enorme competitividad. Argentina está en un camino de ser un país no con petróleo, sino petrolero, y eso, por supuesto, siempre es un seguro contra estos conflictos. Fuera de Expoagro, los automovilistas de Argentina y otros países como Perú pagan hasta 10% más del combustible, mientras Brasil, México y Chile procuran moderar las alzas. El banco Goldman Sachs prevé mayor inflación en Latinoamérica y ha mejorado el pronóstico de crecimiento de Brasil, mantuvo el de Argentina y ha empeorado el de México. Habrá que ver cuánto dura la guerra de Irán, si se mantienen los altos precios del petróleo y eso deriva en mayor inflación mundial, estancamiento económico, salida de capitales de países emergentes hacia el dólar y la consiguiente baja de las materias primas agrícolas. Vamos a continuación con un resumen de otras notas económicas de la jornada. El G Energy Solutions suministrará baterías a Tesla por valor de 4.300 millones de dólares. La empresa surcoreana fabricará a partir de 2027 baterías LFP de fosfato de hierro y litio en una planta situada en la localidad estadounidense de Lansing, Michigan. El acuerdo permitirá a Tesla eludir los aranceles del 82% impuestos a las baterías procedentes de China. Paraguay aprobó por unanimidad el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras 26 años de negociaciones, convirtiéndose así en el último país del bloque sudamericano en ratificarlo. El pacto impulsará las exportaciones y abrirá el mercado europeo al 93% de los productos del Mercosur sin aranceles. Su aplicación dependerá del Parlamento Europeo y de un dictamen que podría tardar hasta 2 años. La empresa estatal Petroperú recibirá un nuevo apoyo financiero del Estado peruano por unos 146 millones de dólares para cumplir con el pago de sus deudas, según anunció el ministro de Energía y Minas. La inyección de recursos ocurre en medio de un plan de reestructuración por las graves pérdidas económicas de Petroperú y tras la crisis por racionamiento de gas natural en el país. Colombia es una de las economías en crecimiento de Sudamérica y la tercera más grande de la región. Durante años, su estrecha relación comercial con Estados Unidos impulsó ese desarrollo. Pero en los últimos meses, ese mismo vínculo se ha convertido en un desafío. La política arancelaria de Washington ha puesto al país en el centro del debate económico. ¿Cómo está respondiendo Colombia y qué alternativas busca ahora? Viajamos al Valle del Cauca para entenderlo. Harold Andrade es uno de los miles de caficultores en Colombia. Siente pasión por su trabajo, pero está cansado de ver cómo mandatarios extranjeros o los mercados globales fijan los precios. Lo ideal para nosotros los productores sería buscar clientes directos, con producto transformado. No vender materias primas, sino producto transformado. La razón: así gana más dinero porque agrega valor a sus granos. En el Valle del Cauca vende alrededor del 10% de su café directamente. Junto con otros productores quiere ampliar ese modelo incluso entre parapentistas que visitan la región desde distintas partes del mundo. Pero esta no es una solución para la mayoría de los productores de café colombianos que buscan depender menos del mercado estadounidense. Muchos todavía están buscando alternativas. Estamos apostándole a Asia como un mercado emergente, un mercado que nos permite comenzar a dar ese aprendizaje de cómo consumir un buen café en una cultura que tradicionalmente
no es consumidora de café. Pero eso tomará tiempo, de todos modos, no pueden prescindir de Estados Unidos. Al fin y al cabo, una cuarta parte de las exportaciones de la región se dirige a Norteamérica. El Valle del Cauca es dominado por el sector agroindustrial y nada marca tanto el paisaje como la caña de azúcar. La empresa Río Paila es el mayor productor de la región y procesa unas 17.000 toneladas al día. Lo que a primera vista parece industria pesada antigua es en realidad bastante moderno. Los residuos de producción se utilizan para generar electricidad que abastece tanto a la planta como a miles de hogares, además de producir etanol para combustible. El año pasado también Río Paila siguió con preocupación la situación en Estados Unidos. El mercado más importante hoy es Estados Unidos como país, pero la Unión Europea para nosotros con un 15% tiene una relevancia muy importante como bloque. Río Paila exporta azúcar a todo el mundo y Estados Unidos representa el 7% de su negocio. La empresa espera que ese mercado del norte se mantenga a pesar de Trump. Pero cuando los productores buscan nuevos mercados suelen mirar más cerca de casa hacia un antiguo socio, Venezuela. Venezuela en el año 2008 era el principal socio comercial del Valle del Cauca. Un 25% de lo que exportaba el Valle del Cauca iba dirigido a Venezuela. En el Valle del Cauca las empresas conocen el riesgo de depender de un solo país, por eso están buscando nuevos destinos tanto para el azúcar como para su principal producto de exportación, el café. Desde Colombia ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos y buen día para todos. Hasta la próxima.